Muy bien, muy buenas noches. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto la sesión anterior. Hemos hablado del planteamiento. El planteamiento es describir de manera amplia la situación objeto de estudio, de acuerdo a estadísticas, investigaciones preliminares u otras, de tal manera que nos permita comprender su origen, qué relaciones existen y qué incógnitas hay por responder. Es básicamente presentar como una serie de antecedentes a la formulación del problema. La formulación, como ya hemos ido repitiendo, es una pregunta que debe ser precisa y debe delimitarse en cuanto a espacio, tiempo y población. Algo que también habíamos mencionado es que no es un requisito, no es un requisito de manera obligatoria, que se tome en cuenta la parte de espacio, tiempo y población. No es un requisito obligatorio. ¿Por qué? Porque pueden estar las tres delimitaciones, dos, una o ninguna, no hay problema. Eso está en función de las características propias del trabajo que se está presentando. No, no hay nada más. Ahora, la sistematización es la descomposición de la pregunta planteada en pequeñas preguntas o subproblemas, que nosotros hemos dicho que se deben redactar de manera causa-efecto, ¿no? En una sola oración. Y hablábamos de la delimitación, es lo que decíamos, ¿no? La delimitación tiene que ver con formular nuestra pregunta de investigación de manera más precisa, a partir de una delimitación espacial, temporal o poblacional, ¿no? Si es que fuera necesario. Entonces, nosotros decimos, es espacial porque va a delimitar el ámbito o lugar en el que se va a basar este estudio, el ámbito o lugar. Es temporal porque va a indicar el lapso o periodo de tiempo que va a ser objeto de nuestro estudio. Y poblacional, en relación que se debe indicar los sujetos que van a ser observados, encuestados, medidos, por ejemplo, ¿no? Que es algo que lo vamos a ver ahora con sus trabajos. Ahora, ¿qué es un objetivo? Esto es bien importante. Un objetivo de investigación es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer. Pero ¿cuál es la principal característica? Que debes responder al problema planteado. Ese es el principal objetivo, que debes responder al problema planteado. ¿Qué características tiene? En primer lugar, debe indicar los conceptos que se van a estudiar. Usualmente, cuando uno observa el objetivo, ya tiene que darse cuenta de qué conceptos se tiene que estudiar para formular. Además, al igual que en el problema, se debe precisar variables o dimensiones que se va a considerar y que se va a medir. Además, deben señalar los resultados que se esperan obtener. Eso es también fundamental. Eh, también, también tiene que ver con que se definen límites o alcances de la investigación. Se redactan comenzando con un verbo en infinitivo y deben ser posibles de lograr. Eso es bien importante. Entonces, todos los objetivos empiezan redactándose con un verbo en infinitivo. Y lo principal es que se deben poder lograr, se deben poder conseguir. Aquí tenemos algunos ejemplos de objetivos a nivel exploratorio, descriptivo, explicativo, que tiene que ver con verbos que se pueden utilizar. Por ejemplo, a nivel exploratorio, si tenemos una investigación exploratoria, ¿qué verbos se pueden utilizar para plantear un objetivo? Conocer, definir, describir, detectar, estudiar, lograr, indagar, sondear, y eso. ¿De acuerdo? Entonces,
Espérenme un ratito. Le voy a poner batería un ratito, espérenme. Ahora sí. Entonces, nosotros podemos utilizar, si vamos a hacer una investigación de tipo descriptiva, vamos a utilizar verbos como analizar, calcular, caracterizar, clasificar. A un nivel descriptivo ya más o menos nos damos cuenta qué verbos podremos utilizar. Usualmente, pero cuando se plantea un modelo es plantear, ¿no? Y cuando hablamos de proyectos de grado, usualmente es desarrollar, porque es algo que nosotros hemos aprendido en la ingeniería de software, hablando de que el software no se construye, se desarrolla como tal, ¿no ve? Y a nivel explicativo hablamos de comprobar, demostrar, determinar. En estos casos, por ejemplo, sí o sí se requieren hipótesis, ¿no? Es más o menos una idea de los verbos que se pueden utilizar. Ahora, eh, existen dos tipos de objetivos, como ustedes ya se han debido dar cuenta. Un objetivo general y varios objetivos específicos. Un objetivo general expresa el fin concreto de la investigación y responde de manera directa a la formulación del problema. Este se puede descomponer al menos en dos objetivos específicos, por si acaso. Los objetivos específicos indican con precisión el tema de conceptos, variables o dimensiones que van a ser objeto de estudio. Se derivan del objetivo general y contribuyen al logro de este. Además, otra de las características de los objetivos y que vamos a ir reforzando a medida que avancemos un poquito con los ejemplos. Para eso se utiliza una taxonomía de objetivos. Esta taxonomía se llama taxonomía de Bloom. En una taxonomía de Bloom, por ejemplo, eh, aquí tenemos algunos ejemplos. Si el nivel de estudio es a nivel de conocimiento, recolectar información, entonces el objetivo del estudio tiene que estar en relación a especificar modos y medios para manejar temas específicos, hechos universales y abstracciones en un determinado campo. ¿Cuáles son los verbos? Definir, reconocer, recitar, identificar, rotular, comprender, examinar, mostrar, colectar, enlistar, por ejemplo. ¿Y cuál es el producto? Rótulos, nombres, hechos, definiciones, conceptos, esos son el producto de esta acción de estudio. Entonces, lo mismo podemos tener, por ejemplo, en el caso de aplicación. En el caso de aplicación, tenemos que el objeto del estudio es el uso de abstracciones en situaciones específicas y concretas. ¿Cuáles son los verbos de la acción? Aplicar.
solucionar, experimentar, demostrar, construir, mostrar, hacer, ilustrar, registrar y, como decíamos, desarrollar, ¿no? Por eso hablamos de que un proyecto de grado es una investigación más que todo aplicativa y se utilizan esos verbos. ¿Cuáles son los objetos, los productos de esta acción de estudio? Diagramas, ilustraciones, mapas, modelos, relatos, lecciones, por ejemplo. Entonces, lo mismo tenemos para diferentes situaciones, para comprensión, para análisis, para síntesis, para evaluación, ¿no? Si queremos determinar una evidencia, si queremos emitir un juicio, por ejemplo, a partir de una evidencia interna, una evidencia externa, hablamos de verbos como interpretar, verificar, juzgar, criticar, decidir, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con qué se obtiene al final de la investigación: opiniones, juicios, recomendaciones, ¿no? Conclusiones, o algunas otras cosas. Entonces, es más o menos la idea de cómo se estructura la taxonomía de Bloom. ¿Cómo se construye? Esta es una descripción muy completa. Lamentablemente está en portugués, pero es una de las descripciones más completas, que tiene que ver con un verbo de acción, la acción específica, si tiene límites y el ambiente del estudio y la finalidad del estudio. Entonces, como se darán cuenta, en tema de límite y de ambiente, depende de la delimitación del problema. De ahí va a salir las respuestas. Vamos a ver enseguida eso. Pero el verbo es uno de los verbos que les he ido mencionando, que usualmente va a dar respuesta a la pregunta que se busca realizar: desarrollar un sistema, plantear un modelo. Luego viene la acción específica. ¿Cuál va a ser el instrumento de acción que vamos a utilizar? Desarrollar un sistema, plantear un modelo, ¿no? La acción específica es el modelo, la acción específica es el sistema. Luego, los límites de acción, que tienen que ver con un lugar específico, el contexto regional. Y finalmente, la finalidad del estudio. Y la finalidad tiene que ver eh, cuáles van a ser la aplicación de los resultados. Los resultados que vamos a obtener producto de nuestra investigación, ¿dónde se van a aplicar? ¿Cuál es la finalidad del objetivo eh, del trabajo? En este caso estamos hablando, por ejemplo, de que la finalidad tiene que ver, si vamos a desarrollar un sistema, ese es el desarrollar, el verbo de acción. La acción específica, un sistema web, los límites de control de inventarios. ¿Cuál es la finalidad? Que permita controlar el ingreso, la salida, el stock en determinado momento. Esa es la finalidad, ¿no? Entonces, más o menos así se debería construir. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Entonces, vamos a... ¿Alguna pregunta está ahí en la parte un poquito teórica? Preguntas, preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el ejemplito. Vamos a recordar un poquito lo que estábamos viendo en la anterior clase. Decíamos, por ejemplo, cuando hablamos del planteamiento, ah, hablamos de que se debe contextualizar el problema, ¿no? Por ejemplo, el personal no marca el ingreso o la salida cuando salen de comisión, no se calcula correctamente el trabajo realizado. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo controlar al personal de la empresa constructora Jové y Asociados? ¿No ves? Esa es más o menos una idea. Pero espérenme un ratito. Vamos a
estoy tratando de subir un ratito esto para que pueda editar. Espérenme un ratito. Aquí está, ahora sí. Vamos a presentar una pestaña. Ya. Entonces observa, ¿no? El planteamiento, lo que le estaba diciendo. ¿Se observa o no se observa? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien ahí? Sí se observa. Más bien, Efraín, pensé que todos se habían muerto, pero nadie me contesta. Ya estaba Yo sigo preocupado. vivo. Tú sigues vivo, Efraín, más bien, porque después nadie me contesta, yo ya estaba preocupado. Entonces, aquí tenemos que buscar un objetivo, ¿no? A nuestra formulación, esta es nuestra formulación. Y nuestro objetivo eh, va a ser, por ejemplo, vamos a poner aquí, objetivo general, hacer, ¿qué queremos hacer? Tenemos, recuerden, el objetivo lo que hace es responder al problema, en particular a la pregunta de investigación. En ese caso, ¿cuál sería el objetivo? Nuestro problema es cómo controlamos al personal de la empresa constructora Jove y Asociados. Entonces, pensamos, desarrollar. Como hemos explicado, siempre empieza con un verbo. La acción específica, desarrollar un sistema web. Para los que están pensando hacer sistema, para todos los que están pensando hacer sistema, eh, es requisito que sea web. No puede ser otro sistema. Excepcionalmente, a menos que la empresa les exija que no sea sistema web, voy a aceptar. Pero después todos tienen que pensar como si fuera un sistema web, es decir, que tarde o temprano la organización vaya a utilizar el sistema a través de Internet. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar un sistema web. Luego vienen los límites y el ambiente, si dónde vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Entonces podemos decir desarrollar un sistema web de control de personal, de control de personal para la empresa constructora OB y asociados. Ahora ya tenemos que poner la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Entonces, para poner la finalidad, aquí tendríamos que revisar un poquito cuál es el problema. El personal no marca el ingreso o la salida cuando salen de comisión, no calcula correctamente el trabajo realizado, no pueden calcularse los días de vacación, porque el personal saca cuenta de vacaciones. Entonces, la finalidad podría ser desarrollar un sistema web de control de personal para la empresa constructora Jove y Asociados que determine los salarios a percibir, el tiempo de vacación que cada empleado tiene y no sé, o si no, hasta ahí. Podría ser esto. Hay que mejorar un poquito.
Entonces ya estamos hablando de, en algún caso, eh, una solución. Esto que estoy seleccionando, esto, que lo vamos a marcar con un color, esto es opcional. La finalidad, en algunos casos les piden, en algunos casos no, depende de cómo ustedes están encarando la solución. Pero lo que sí es, vean, estamos manteniendo personal de la empresa Jovey y Asociados. Eso es este verbo, esta variable, el personal, ahí estamos manteniendo una variable, ¿no es cierto? Ahí, esa variable se está manteniendo. Vean, personal para la empresa Jovey y Asociados. Es la misma variable. Personal de la empresa Jovey y Asociados. Estamos manteniendo la misma variable. Eso tienen que tener en cuenta. Y ha aparecido otra variable. Sistema web de control. Un sistema web. O un sistema web simplemente. No tenemos otra variable. ¿De acuerdo? Entonces, nos estamos dando cuenta que el objetivo que hace responde a la pregunta de investigación. Y lo responde en los mismos términos. ¿Qué quiere decir los mismos términos? Quiere decir que mantengamos las variables. No se pueden cambiar las variables. Aquí está. ¿Cómo controlar al personal? Desarrollar un sistema web de control de personal para la empresa constructora. Que determine los salarios a percibir, el tiempo de vacación y el tiempo de vacación que cada, por ejemplo, podemos decir, y el tiempo de vacación que cada empleado tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, es más o menos una idea. Vamos con el otro. Ahora aquí, la sistematización, entonces, vienen a ser, viene desde la formulación, como vamos a ver en la redacción del problema, va a venir a ser nuestro problema central. Por eso tenemos un objetivo general. Este objetivo general va a responder a este problema que es el problema central. Ahora vamos a tener objetivos, pero estos objetivos se van a llamar objetivos específicos. Estos objetivos específicos, como lo vamos a ver a continuación, tienen que dar solución a estos problemas que se llaman secundarios. A estos problemas de la sistematización tienen que dar solución, resuelven estos problemas. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos decir de alguna manera, no se registran las salidas ni los ingresos de comisión, lo que ocasiona que no se contabilice exactamente las horas trabajadas. Entonces, nuestro objetivo podrá ser registrar salidas de comisión para calcular el trabajo realizado. Aquí está, estamos utilizando un verbo, registrar, la parte específica, las salidas de comisión. Aquí no necesitamos delimitar nada, si quieren podemos poner de la empresa, pero no es muy necesario. Y ponemos la finalidad, para calcular el trabajo realizado, para calcular el pago mensual por el trabajo realizado. Listo. Para el segundo problema, no se registran los permisos con cuenta vacación, lo que produce que se den vacaciones pagadas a quienes ya tuvieron permisos anteriores, por ejemplo. Entonces,
determinar las vacaciones del personal a través de un registro ordinario de permisos, cuenta de vacaciones. Entonces, nuevamente, aquí está nuestro objetivo, la acción específica, vacaciones del personal, y aquí abajo tenemos lo que es la finalidad. Y observen, en todos los casos se están manteniendo algunas variables. No se registra las salidas ni los ingresos de comisión. Salidas o ingresos. Aquí registrar las salidas de comisión. Podríamos poner registrar las salidas y los reingresos. Reingresos de comisión. Para calcular el pago mensual por el trabajo realizado. No se registran los permisos con cuenta de vacación, lo que produce que se den vacaciones pagadas a quienes ya tuvieron permisos anteriores. Determinar las vacaciones del personal a través de un registro ordinario de permisos a cuenta de vacación. Permisos a cuenta de vacación. ¿No? Entonces, es más o menos la idea. Los objetivos específicos resuelven los problemas secundarios o la sistematización. Esta sistematización, cuando ya hagamos el documento, se va a volver o se va a llamar problemas secundarios. Mientras tanto, como estamos en un proceso de investigación, simplemente es sistematización. ¿Alguna pregunta? Preguntas. ¿Nadie? ¿Todo claro? Dime, David. ¿Hay un número máximo para la cantidad de objetivos específicos? Muy buena pregunta. Cuando estemos haciendo el documento, probablemente ahí vamos a hablar algunas cositas, pero no hay ningún libro de investigación en lo absoluto. Hay un número, o sea, no hay ningún autor que diga, este es el número mínimo de problemas y por lo tanto el número mínimo de objetivos. No hay, no hay. Eh, ¿Qué más o menos yo sugiero? Yo sugiero que un número que a mí me parece aceptable ya producto de varias, de la participación en varias defensas, es que se tengan 5 problemas secundarios. ¿Por qué 5 problemas secundarios? Porque eh, estos 5, algunos cuando son menos de 5, algunos tribunales sugieren que aparentemente no había muchos problemas, mucha problemática que resolver, que son muy pocos problemas. Cuando son más de 5, hay algunos tribunales que mencionan que será que has resuelto todos, o sea, a lo mejor se les queda un problema sin resolver porque son demasiados, ¿no? Entonces, es más o menos la idea. Y por eso, desde mi perspectiva, 5 ha sido siempre un buen número. Puede ocurrir, como estamos viendo en el ejemplo, que haya, lo estoy poniendo así, un objetivo, un problema secundario, que es parte de la sistematización, un problema secundario, que no lo podamos resolver, que esté fuera del alcance, ¿no? Por ejemplo, calcular no se puede determinar
el salario que no se puede determinar el salario que no se puede determinar el salario que percibe cada empleado. Por ejemplo, eh, entonces, ahí será parte del sistema que queremos eh, eh, será parte, podremos resolver, porque nosotros, ¿qué estamos planteando? ¿Qué estamos planteando nosotros? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Qué estamos buscando? Recuerden el ejemplo anterior. Desarrollar un sistema web de control de personal. ¿Será un sistema de pagos, de salarios? ¿O solamente vamos a controlar el personal? ¿Qué opinan? ¿Alguien está vivo? Ismael dice control de personal. Efraín dice el control. Solo el personal, dice Douglas. Solo el personal. Entonces, este problema, este problema, este problema, no se puede determinar el salario que percibe, qué sé yo. Es un problema que está más allá de de nuestra solución. Es algo que va más allá, que nosotros no vamos a poder resolver. Entonces, en estos casos no es necesario que exista un objetivo específico que resuelva este problema, porque está más allá de nuestro alcance. Y también existen objetivos específicos que no van a resolver nuestros problemas secundarios, esta sistematización, no van a resolverlo, sino que me van a ayudar a conseguir mi objetivo general. Van a ayudarme a conseguir mi objetivo general. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos, por eso les decía, hay que un poquito trabajar. Aquí que determine, no los salarios, porque estamos diciendo que no va a ser eso, sino que determine el trabajo realizado y el tiempo de vacación que cada empleado tiene. ¿Ya? Ok, eso es más o menos lo que hacemos. Entonces, a esto, ¿qué nos permite? ¿Qué objetivo podemos tener? Un objetivo que me ayude a conseguir ese objetivo general. Eh, podríamos decir, evaluar los diferentes mecanismos de registro de personal. ¿Qué me refiero con eso? Que vamos a evaluar tarjeteros, vamos a evaluar tarjeta magnética, biométrico, ¿cuál es el mejor? ¿No? Hay que hacer una evaluación de acuerdo a la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que... Y si vamos a usar biométrico, va a ser dactilar, facial, ocular, por ejemplo, ¿no? Hay que determinar eso también. Entonces, este objetivo, como ustedes ven, este objetivo específico, no, no resuelve, no resuelve ningún problema secundario, ninguno de los problemas de la sistematización. ¿No ve? No los resuelve. Pero, pero, ayuda a conseguir el objetivo general. ¿De acuerdo? Entonces, tengan esto en mente. Vamos a repasar. Un objetivo general responde a la pregunta de investigación.
nuestros objetivos específicos resuelven nuestros problemas secundarios, la sistematización, los resuelven. Un número aceptable es 5, por ahí va. Uno más, uno menos, digamos. Puede haber objetivos, puede haber problemas que no se puedan resolver con nuestro proyecto, que no los vamos a resolver con nuestro proyecto. Y puede haber objetivos específicos que no resuelvan ningún problema, sino que ayuden a conseguir el objetivo general. ¿De acuerdo? Vamos, más ejemplos. Eh, por ejemplo, tenemos, según Colombo, en 2020, más del 80% de ataques a una red local son producidas por malware. En Cybersecurity News se conoce que más del 50% de los ataques son a la disponibilidad de los servidores, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál podría ser nuestro planteamiento, nuestra formulación? ¿Cómo determinar el tipo de ataques a la disponibilidad de los servidores? Entonces, aquí estamos hablando de un tipo de ataques, ataques a la disponibilidad de los servidores. Eso podría ser una variable, ¿no? Eso es un tipo de ataque a la disponibilidad de los servidores. ¿Ya está? Ahora, ¿qué vendría a ser nuestro objetivo general? Nuestro objetivo general tiene que responder a esa pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear un método, digamos, ¿no? Plantear, o planteamos un modelo, plantear un modelo que determine el tipo de ataques a la disponibilidad de los servidores. Entonces aquí nosotros para plantear este objetivo, probablemente hayamos tenido que revisar un poquito la literatura y ver, y nos damos cuenta que un modelo no aplica para lo que queremos hacer. Entonces a lo mejor podríamos decir, plantear un método, un método que determine el tipo de ataques. Podría ser método, ¿no? Entonces, ahí tal vez tendríamos que revisar un poco la taxonomía de Bloom, los objetivos que hemos visto, eh, para ver qué se podría plantear, ¿no? Es más o menos la idea, pero por ahí decimos plantear un método. Entonces, que determine el tipo de ataques. Entonces, mantenemos, ¿ven? Aquí está, ataques a la disponibilidad de los servidores. Es la misma variable que hemos estado manejando. Eh, Estamos hablando de ahora otra variable, plantear un método. Un método. Ahora aquí, por ejemplo, un método de autenticación, digamos. Un método de autenticación. Este método de autenticación, ¿qué va a hacer? Va a determinar cuáles son los atacantes a nuestros servidores, ¿no? Es un método de autenticación que determine el tipo de ataques a la disponibilidad de los servidores y podemos decir la finalidad. Eh, la finalidad podría ser para evitar que los servicios no estén disponibles para no evitar, para que los servicios eh, estén siempre disponibles o ponemos así, estén disponibles nada más. Ya luego un poquito más vamos a leer y vamos a ver qué podemos poner. Entonces, estamos diciendo que el objetivo general es un verbo, plantear. Estamos diciendo que hay una acción específica. La acción específica
tiene que ver con el método de autenticación y la delimitación, ¿qué es lo que se hace? Ataques de disponibilidad de los servidores. ¿No? Y aquí hay que tener cuidado porque estamos utilizando disponibilidad y disponibles, ¿no? No hay que utilizar la misma palabra en una misma oración, pero es más o menos la idea, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso va por un lado. Ahora, lo mismo nosotros tenemos que hacer para plantear objetivos específicos. Estos objetivos específicos tienen que resolver estos problemas secundarios que hayamos podido identificar. ¿No ve? Entonces, eso vamos a intentar hacer. Estamos hablando de lo siguiente. Podríamos decir, en el primero, no se reconoce eh, las IPs que piden un servicio del servidor, lo que ocasiona que se sature y deje de funcionar. Determinar el origen de todas, o el origen de las IPs, por ejemplo, ¿no? Que solicitan algún servicio al servidor, por ejemplo. Otro, para el segundo, no se tiene un plan de contingencia cuando deja de funcionar el servidor, lo que ocasiona pérdidas económicas. Eh, Definir un plan de contingencia en situaciones en las que el servidor se vea comprometido y deje de funcionar. Está, como ven, lo que queremos es que estos objetivos específicos resuelvan estos problemas secundarios, la sistematización que estamos sugiriendo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, preguntas? ¿Preguntas, consultas, inquietudes? ¿No hay más preguntas? ¿Nadie quiere preguntar? Ok, me has rogado bastante, así que estamos deteniendo la grabación.